Hola, ¿cómo les va? En primer lugar, disculpas a si ayer alguien quedó con la intención de escucharme, no tuve una dificultad tecnológica y no pude. Ahora faltó poco para que me volviera a pasar algo, después lo tendré que investigar qué es lo que pasa. Eh, Quizás en diciembre, enero, o quizás antes, salga mi último libro, Amores Bárbaros, el poliamor y el asedio a la monogamia patriarcal, que va a editar Prometeo, y es la continuidad de mi trabajo en esta temática que tanto me ha capturado en los últimos 7, 8, 9 años, donde he sentido la necesidad de meterme en una temática que me parece muy importante para consolidar la, la felicidad de las personas. Eh, Eso es importante. Perdón que me distraje un momento. Ya tomo el, el hilo de la conversación. Decía que esta temática que la he explorado en varios artículos, muchos de ellos han tenido que ver con la vinculación con los movimientos anarquistas, con la concepción del amor dentro del anarquismo, como un movimiento que trasciende obviamente lo político y que caracterizaríamos como movimiento social. ¿Cierto? Todos sabemos que, por ejemplo, la guerra que se libró en España, allá por el 36, entre republicanos y monárquicos, fue dada en llamar la Guerra Civil Española, mientras que el anarquismo lo denomina una revolución social, porque precisamente lo que procuraba el anarquismo era modificar las bases de la sociabilidad, y entre ello obviamente que no podía estar exento la discusión acerca de qué se entiende por los vínculos amorosos. Yo, es tanta la información que me interesaría compartir, hay tantos conceptos tan centrales que me gustaría poder discutirlos con todos ustedes, pero tengo la dificultad del tiempo y la dificultad de que algunos conceptos son complejos, son difíciles y los deberíamos trabajar con más tiempo. En ese sentido yo estaba pensando en pensar en un Zoom, dar un cierto tiempo para que la gente quede registrada, anotada y podamos trabajar esta temática que, insisto, es antropológicamente central. El amor es una cuestión antropológicamente central. La definición de qué entendemos por relaciones amorosas define a una sociedad.
Las sociedades se vertebran en torno a esta idea de lo amoroso. Pero es tanta la información que, que tengo, tanta la información que me gustaría compartir, mucha cantidad de información y también mucha cantidad de elaboración teórica sobre la temática. Yo he escuchado bastante sobre esta temática, he leído, he visto videos, he leído por supuesto libros, varios libros, donde encuentro que cuando hablamos de estas cuestiones hay una especie de cooptación por la sexología, y la sexología hace un fuerte hincapié en un aspecto de lo humano que desde ningún modo yo desacredito, desdeño o lo considero que no sea relevante, que es exactamente la sexualidad desde una perspectiva genital. Y a lo sumo muchas veces veo una incursión por el erotismo, pero siempre vinculado a que el erotismo consume relaciones sexuales, entendido por ello relaciones genitales. Mi trabajo es infinitamente más arduo, mucho más complejo, más amplio. Es un trabajo de filosofía. Por allí hay alguna dificultad en el lenguaje, porque se trata de un texto filosófico, no es un texto en el cual yo procuro dar ciertas recetas. Y a veces un poco sarcásticamente he dicho que si yo procuro dar alguna receta, son más bien anti-recetas, porque tienden más bien a una desestructuración de una forma de ver las cosas, que son el sentido común y también son el sentido científico de la sexualidad. Han cooptado ese amplísimo territorio y tan rico, tan extremadamente rico. Mi trabajo tiende a un esclarecimiento diferente y por eso me gustaría mucho de poder trabajar estos temas, de continuarlos. A lo mejor se podría hacer con la forma de un Zoom donde la gente pueda participar y hacer alguna pregunta en el mismo momento en que yo estoy exponiendo, toda vez que mi exposición y ese trabajo tan arduo que he llevado a cabo, de ningún modo considero yo que ha terminado en un saber sapiencial, dogmático, doctoral, no termina en eso. Para mí el conocimiento es inacabado y siempre es provisorio, de manera tal que cualquier discusión es absolutamente bienvenida y admitida. Admitimos la discusión, no tiene ningún sentido creer que uno puede dar por finiquitado un tema. Y yo había hablado del empobrecimiento del amor y pensé en un par de cuestiones que tenían que ver con eso y que tiene mucho que ver con la monogamia tal cual la pensó el patriarcado, cómo se pensó la monogamia desde un comienzo y cómo se pensó una monogamia un tanto más moderna, como es la monogamia romántica, y cómo la desestructuración de esa, de esa armazón romántica es
imprescindible para liberar al amor y hacer que el amor se transforme en una fuerza proyectiva, una fuerza que impulsa, una fuerza creativa que puede transformar la realidad, que puede transformar nuestras realidades. Porque cuando uno habla también de realidad, y estos son, por eso digo, son tantos los temas que habría que tratar, cuando uno habla de realidad, ¿de qué está hablando? ¿De algo externo a uno? ¿O la realidad es fundamentalmente lo que uno capta de la realidad y lo que pasa en nuestro interior a través de las emociones, los sentimientos? Cómo nuestra realidad es internalizada y esa realidad la volvemos sentimientos, es decir, la volvemos alegría o dolor, la volvemos alegría o tristeza. Eso es, eso es central. Y este es un grave problema porque existe toda una concepción donde lo externo, la realidad, pareciera ser como una cosa que es ajena a nosotros, en algún sentido. Por supuesto que la realidad natural es ajena a nosotros, pero nosotros no vivimos dentro de la realidad natural. La mayor parte de las personas que existen hoy en el mundo viven en una sociedad artificial, una sociedad construida, una realidad técnica, tecnológica, está conformada tecnológicamente. De manera tal que cuando uno habla de la realidad es también cómo la vivencia, cómo la siente, cómo la internalizamos. Y eso muchas veces se ha pensado como propio del individualismo que se liga a la organización capitalista de la sociedad. El planteamiento mío es absolutamente ajeno a ello, al punto tal que una de las formas en que yo denomino al amor libre es la idea de comunalismo amoroso o anarquía relacional. Es decir, que es una impugnación a la visión privatizante del amor que viene vinculado al romanticismo patriarcal. El romanticismo patriarcal arma un amor donde las personas se fusionan, dos personas se fusionan y no hay otra cosa, la realidad allí acaba. Bueno, ese es un problema muy serio, ¿no? Porque estas personas cuando se encuentran, en rigor, han tenido una vida. Ambas personas. Incluso cuando digo ambas ahora, obviamente que ya tenemos otros factores que tener en cuenta, que es la consumación de relaciones afectivas entre personas del mismo sexo o de un mismo género. De manera tal que es mucho más complejo que como se lo veía antes, pero nos encontramos con que esas personas vienen con una historia. Y en ese amor romántico está esta visión de que no hay historia, se terminó la historia. Incluso la historia es motivo de conflicto. Ah, así es que tú habías hecho esto, así que vos habías hecho esto, ¿qué hiciste con tales personas? ¿Cómo fue tu vida sexual? Cuéntame todo. Como una especie de amor confesional, donde yo tengo que privarme de mi vida propia para dársela al otro, yo se la doy al otro. La idea incluso es de que esas dos personas simétricamente o paritariamente más bien conforman esa unidad. Ya sabemos que en la sociedad patriarcal, por eso la llamamos patriarcal,
hay alguien que es el que oficia de patriarca, y el que oficia de patriarca ha sido el varón, el macho. De manera tal que esta es una sociedad amorosa, esa sociedad amorosa, romántica, patriarcal, etérea, suave, leve, novelesca, que esconde muchas mentiras, como por ejemplo el hecho de que yo me apropio de la vida del otro. Y no hablemos del presente y de lo que significará el futuro. En el presente, las personas, en esas relaciones tan intensas, quedan presas unas de otras. Y esto se funda en un desconocimiento absoluto de lo que significa el amor, que el amor es una emoción incontrolada, porque es una pulsión del orden de lo hormonal, de lo biológico, es sanguínea la pasión. Todas las otras cosas son formas que le vamos dando a esos sentimientos. Los seres humanos, históricamente, epocalmente, de acuerdo a la clase social y a la cultura en la que vivimos, le damos una forma a esas pulsiones emocionales. Pero en primer lugar, el amor es una especie de invasión, de tsunami biológico. De manera tal que cuando uno está con otra persona, los demás es mentira que desaparecen. No puede desaparecer las personas. Todos existen, siguen existiendo. Y nuestros ojos están para mirar. Y uno mira y encuentra a la mirada del otro. Y esa mirada del otro tiene que ser absolutamente rechazada, porque la mirada del otro genera en mí culpa. La mirada del otro hace que yo me sienta con culpabilidad. He mirado a esta persona. La he mirado porque me ha parecido bella. Y puedo llegar a decir, la he mirado y he sentido deseo de su mirada. Y he sentido deseo de continuar mirándola. Se dan cuenta cómo se va complejizando el asunto. Pero en esa relación de privatización, el otro ya no tiene más derecho a nada. Me pertenece, nos pertenecemos mutuamente. Aunque vuelvo a decir, en esta relación disimétrica, donde un patriarca domina al otro, generalmente, por supuesto, ha sido el varón que domina a la mujer, nos encontramos con un severo problema. Entonces, es como una especie de amor antropófago es el que se conforma. Yo te como totalmente, ya no existís fuera de mí, formás parte de mi ser. El cine, la literatura se ha encargado de tratar estos temas y como la cultura es tan extremadamente poderosa en la conformación de nuestra subjetividad y de nuestro psiquismo, nosotros hemos admitido que esta forma de ver las cosas es la forma. Entonces a nosotros no se nos ocurre pensar que existirían formas de amar que no sean monogámicas. Esta es la forma. Y cuando decimos la forma es porque decimos es la naturaleza. No, pero esto lo podríamos, y después lo vamos a seguir discutiendo porque yo me estoy entusiasmando y ya veo que han pasado más de 15 minutos. Los que me han visto algunas veces saben que no me gusta hablar mucho más de 15 o 20 minutos porque sé que la gente se dispersa, se pierde o pierde el entusiasmo. Y para que estas cosas se hagan carne y nos comprometan y nos interpelen emocional y éticamente, que nos digan
y políticamente, por cierto, y nos digan, a ver, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la cuestión que yo debo mejorar para que el amor no se transforme en una especie de hospital donde nosotros estamos con el otro cuando pasa el tiempo aquel de la pasión? Cuando pasa ese tiempo, estamos con el otro y muchas veces lo hemos visto, lo sabemos, se está por lástima, se está por costumbre, se está porque hay situaciones económicas muy fuertes que hacen que no podamos desarticular el entramado institucional y económico que hemos constituido, de manera tal que nos cuesta desmembrar eso. Y hay otros caminos, por supuesto. El camino de la infidelidad, o sea, el camino de la mentira. Es el camino de la mentira, de la simulación, el camino de la compra de lo amoroso. Lo amoroso se compra. Es decir, cuando digo lo amoroso, ahí estoy queriendo decir el clima de tranquilidad familiar. Formamos una familia. Bueno, ahí estaríamos también tocando de nuevo otro punto álgido. ¿Qué es una familia? Bueno, cuidemos a la familia. Entonces se vuelve a tener un niño que no hace más que problematizar la situación muchas veces. Muchas veces no hace más que seguir problematizando la situación, porque la situación se arregla con más amor. No se arregla con estos parches. El viaje, el auto nuevo, a ver si compramos una segunda casa. Por supuesto que ninguna de esas cosas finalmente terminan opacando aquella pulsión biológica que me lleva a que otro me interese, a que otra me interese. Miro al otro y me gusta. Pero esto es inconfesable, no lo podemos confesar. De eso se trata un libro que tiene cerca de 200 páginas y donde trabajo mucho estos temas y donde trato de mostrar que las formas de las relaciones amorosas son culturales e históricas, por lo tanto son imposiciones, no son copias de la forma de la naturaleza. Porque si hubiera algún tipo de forma natural de vinculación con el otro, sería a través de la fuerza de la pasión, de la atracción biológica, bioquímica. Pero nosotros somos infinitamente mucho más que eso. Y cuando decimos somos más que eso, ¿qué? Estamos condenados a que nuestra constelación amorosa se conforme bajo la figura monógama. Es absolutamente discutible. Por supuesto que hay todo un entramado que hace de que la monogamia sea vista como una perversión, como pecaminosa, como ilegal, como comisión de una conducta cuasi delictiva. ¿Sí? Son distintas instituciones que se entrelazan y dicen, esto es monstruoso. Y no se considera monstruoso el hecho de que dos personas convivan durante muchísimo tiempo en un clima de hostilidad o en un clima de ficción, que es terrible. Ya sabemos que una ficción, que es una obra de teatro, es algo que se monta.
1 hora, 25 minutos, 3 horas, una película. Se terminó la película y volvemos a hacer lo mismo. Algo habrá pasado con el mensaje, si la película tenía mensaje o no. Pero quiero decir de que la ficcionalidad es eso, de que nosotros no podemos vivir en la ficción. Entonces, sobre ese punto, yo me gustaría volver después a trabajar. He estado con algunas dificultades de salud, por eso todavía ando con estos anteojos oscuros, porque tengo una especie de sensibilidad extrema a la luminosidad, y por eso me he alejado bastante tiempo de esto, pero insisto, si nos vamos poniendo de acuerdo, si nos escribimos, todos pueden dar una opinión y dejarme algo dicho, y podemos ver si podemos armar otra forma, y para que esto tenga más continuidad. Vuelvo a insistir, hay una cantidad enorme de conceptos que me gustaría discutir. Y a eso le dije, o le llamé, el empobrecimiento del amor. Es un amor pobre, un amor menesteroso, porque es un amor al cual le falta autonomía, le falta genuinidad, le falta vigencia del afecto. Entonces es un amor muy pobre. Para que el amor sea rico, tienen que estar presentes la autonomía, es decir, la libertad. No puede existir la presión externa que me conmine a mantener el vínculo. El vínculo lo escojo autónomamente. Estoy contigo porque te amo y te deseo. Esa es la fórmula. La fórmula no puede venir por la imposición, por la farsa, por la mentira, por el engaño. Farsa. ¡Qué bueno ese matrimonio! Se cierra la puerta y el matrimonio queda en el mutismo o queda en la discusión. Mentira. Me voy a tal lado pero me fui a otro. Y la mentira va de la mano del engaño. Entonces es un empobrecimiento de la fuerza más poderosa para transformar la vida de las personas, el amor. Empobrecer el amor es una cosa monstruosa, es criminal empobrecer el amor. Lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar que tienen que existir otras formas de vincularnos amorosamente en un clima de veracidad, de genuinidad, de transparencia y de falta de mentira, de engaño, donde ya no corra más esta dimensión. Espero haberles dejado algunas ideas para reflexionar y muchísimas gracias para los que me acompañaron. Un abrazo a todos.